Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 319. 319 semanas ya con todos vosotros. Insisto, disculpar estas últimas semanas, pero ha sido una locura. La semana pasada os prometí que ibais a tener 3 vídeos, fue imposible esta semana, espero que así sea, porque si no, esto se nos va de madre. En fin, ¿qué ha pasado por esta semanita? ¿Qué ha pasado por aquí por los acuarios? ¿Qué ha pasado en general con todo? ¿Por qué no hemos subido nada? Básicamente por falta de tiempo, pero bueno, ya parece que nos vamos apañando esta semana, ya sí que sí, mínimo 2 vais a tener, o sea, este resumen y otro seguro. Ya veremos si otros 2. Estoy ganando tiempo. Vale, ¿qué ha pasado durante estas semanitas? Pues nada, vamos, si queréis, empezamos por las plantas que tenemos aquí de interior. Los bulbos que teníamos por aquí, pues siguen sacando. Bueno, tiene aquí las puntejas estas de crecimiento. Vamos a ver si va sacando raíces y salen adelante estos bulbos. Las alocasias están perfectas, pero he tenido un pequeño problema esta semana con araña de esta blanca, pero bueno, está sacando hoja nueva, así que perfecto. Mirar, 2 hojacas en esta locasia, espectacular esta cebrina que nos enviaron, que es una maravilla. La verdad es que luz indirecta, ¿veis? Ahora mismo estamos, son las, espera que os digo la hora, las 6:25 de la tarde y tienen bastante iluminación para lo que son estas plantas de interior. Tenemos esta que conseguimos sacar, bueno, pues eso, un esquejito y ya está tirando las raíces, ¿veis? Ya tiene ahí casi 3 raíces formándose. Así que perfecto, en cuanto tenga un buen sistema radicular, la ponemos en tierra y tenemos otra planta interior. Esta monstera, que está espectacular también. Vamos a ver, ya tiene 2 hojitas aquí bien formaditas. Vamos a ver conforme vaya sacando más. Tengo pensado adquirir otras variedades variegatas de estas. Variegatas, creo que se llaman. Bueno, en fin, de las que son albinas, mitad verde, mitad blancas, que son una pasada. Y nada, más o menos por aquí la planta de interior, esta esparraguera, que vamos a hacer algo chulo muy pronto con un esquejito que tengo en el Wabikusa, ese que montamos hace unos meses, que lo tengo por ahí por el salón, ahora lo enseño si queréis y lo vemos, pero bueno, que ya lo iréis viendo, las esparragueras. Esta, la verdad es que aquí con la iluminación que recibe me va perfecta, se está haciendo súper grande. De hecho, no la he trasplantado desde que la compré, sigue en la tierra que lleva de casa y me pide ya pues un trasplante en una maceta con un poquito más de tierra de calidad. Y ahora sí que sí, vamos a los acuarios. En este gambariete, mirad, tengo por aquí las tijeras, porque he estado metiéndole una poda exhaustiva. ¿Por qué? Porque el Monte Carlo me había cogido un nivel exagerado, se me había puesto a esta altura más o menos. Y es que de que estamos añadiendo el Braitica de hada, o sea, las plantas es una maravilla. O sea, con buenos abonos, cómo se nota el crecimiento. Y nada, muy contento con ese acuario, pero bueno, seguimos con ese pequeño problema con el alga asta de ciervo, que vamos a ver si nos hacemos con ella. He bajado un poquito la dosis de CO2, porque no necesitaba tanto, la verdad, este acuario, y le estaba metiendo mucho, y de hecho las gambas se notaba que por la noche acudían a superficie a, pues eso, que estaban un pelín incómodas. Entonces, bueno, tengo que poner un temporizador y tal, pero paso a paso, chicos. Por lo demás, pues nada, acuarete pequeño, que ya me voy cansando de este montaje. Voy a ver que ir pensando en otro montaje. Que he visto cositas que me apetece probar para este acuario. Eso sí, mantendremos las raboras, temática gambario con raboritas y tal. Yo creo que lo vamos a mantener forever en este montaje, porque 30 litros para estas raboritas que nos enviaron desde parte de peces, Alcorcón, de Peces Online, la verdad es que una maravilla, de pececitos súper bien de color. Así que nada, este proyecto que va muy, pero que muy bien. Vamos para el salón y os explico un poquito lo del Wabikusa este que montamos, para que lo veáis cómo va, que eso ni es Wabi ni es nada. Mirad, tengo aquí a Coco enfrente del Wabi, y aquí es donde tengo esta esparraguerita que metimos y bueno, más plantas, que esto ha acabado siendo pues eso, un pequeño pocete aquí con 4 plantas y ya está, con sustrato nutritivo. Ojo, aquí hay un poco de arena de sílice, pero con sustrato nutritivo la verdad es que las plantas ni tan mal. Sí que es cierto que en algunas zonas esta esparraguera se ha puesto así un poco amarillenta, este invierno sobre todo, ahora ya está rebrotando bien. Y nada, tengo que ver qué hago aquí, porque quiero hacer algo con una roca dragón, una pequeña bombita de agua y yo que es una pequeña cascada con algún musguito y un pequeño fragmento de esparraguera. Esas son mis ideas, ya veremos si las conseguimos llevar a cabo. Coco, ya lo estáis viendo, sigue siendo el mismo,
él nunca cambia, Coco sigue siendo nuestro, bueno, es el líder, es el que hay detrás de todos estos vídeos del canal. Le encanta al pajarillo, de vez en cuando lo soltamos y está pues por aquí, entre sus plantitas. Mira, esta planta que compré está inmensa en esta micromaceta, tengo que ponerle una buena maceta y ponerla aquí chula. A ver, el objetivo aquí en este mueble que tengo es llenarlo con las plantas de interior. No lo quiero decir para que no se entere Lorena. Mirar, este lecho se me murió este invierno, ahora está rebrotando, tengo que quitarle las hojitas. Pero bueno, que el objetivo, mirad, este soy yo y este es Lorena. El objetivo es poner aquí todas las plantas de interior, todas estas... Bueno, la mostera obviamente no me va a caer cuando sea grande, pero el tema de las... no me sale ahora el nombre, pero lo he dicho al principio, ponerlas por aquí con alguna lucecita y tal, yo creo que puede quedar espectacular aquí un sitio chulo, pero bueno, ya veremos si lo hago. Si me dan permiso, sí, si no, nos lo montamos ahí en la habitación de los peces, un rincón chulo. En fin, plantas de interior que no falten, esto para todos los públicos, no hace falta que sea un acuario, lo podéis mantener. Dicho esto, vamos ya al tema, ¿no? Vamos a ver más acuarios. Este es el acuario de concurso, que ojo, no voy a mostrar lo que estamos haciendo aquí, lo estamos sacando de la UCI, ¿vale? Estamos trabajando muy duro en él y cuando lo veáis, la próxima vez que lo veáis, este acuario va a estar perfecto, libre de esos problemas que veníamos arrastrando, pero como estamos haciendo un vídeo exclusivo para eso, para mostrar cómo nos hemos liberado de esa maldita alga provocada por ese pico de amonio que nos generó el sustrato, pues lo veréis en ese vídeo. De momento, Coco, por favor, no queremos hacer mucho más spoiler, vámonos a la Fish Room. Venga, vamos ya con el 240 litros, este Fluval que es una maravilla y del cual voy a extraer algunas que otras plantas para meter en el acuario del salón. ¿Por qué? Porque se han visto mermadas por esa maldita plaga que tuvimos. Entonces, bueno, probablemente un poquito Pogostemon erectus, que está espectacular en este acuario, pero espectacular a otro nivel. O sea, es una planta con un porte y un talante que tiene esta planta. Muy, muy bonito. Y bueno, la Rotala Vietnam nicotiza, que también está espectacular. Esta Migranteum migrantemoides, con un crecimiento rapidísimo y sobre todo también la podemos utilizar como planta para planos delanteros, ya que tiene mucha densidad. Un tallo muy bajito lo podemos mantener, así que ni tan mal. Por aquí, de hecho, lo tengo que arrancar todo esto porque es una planta que es prácticamente invasiva. Por lo demás, los pececitos, pues ya estáis viendo aquí la nube de borrachitos. Es un pez que me encanta para acuarios así de esta temática. Me encanta. ¿Y qué decir de estos golden? Vamos a ponerles aquí luz. Vamos a disfrutar de ellos. De estos golden, que son una pasada de escalares. Son pequeñitos todavía, pero ya van alcanzando tamaño, ¿eh? No voy a decir que hayan crecido el doble desde que los traje, pero un tercio de cómo estaban cuando llegaron, lo están. Ya empiezan a ser grandecitos. Siguen sin comportar o sin mostrar comportamientos un poco agresivos hacia los borrachitos, que es lo que me preocupaba. Las Rasboras Spey, bueno, Spey digo yo, sí, Rasboras Spey. Las Rasboras, a ver si me sale, Amandae, los tengo que sacar para el acuario del salón. Lo vamos a sacar muy pronto, pero aparte en ese estoy echando caracoles Planorbis. Sé que me voy a arrepentir de esto porque luego eliminar esa plaga es un infierno, pero lo necesito. Ya veréis para qué, o sea, lo iremos mostrando en el vídeo todo lo que estamos haciendo. Y nada, por lo demás, este acuario que goza de una salud exquisita, tremenda, apoteósica. Que siga así, porque la verdad es que me está gustando mucho cómo va y cómo funciona, la verdad. Este acuario va en piloto automático, literal. El tiempo que tardo en hacer el mantenimiento de este acuario semanalmente, ojo, semanalmente son los 15-10 minutos que tardo en vaciar, llenar y limpiar un poquito con una esponja del cristal frontal si es que me crea algún tipo de alga, pero llevo sin limpiarlo 3 semanas, o sea que imaginaros si se ve todavía perfectamente bien. Ese es el tiempo que me lleva. Luego todos los días un poquito de potasio y un poquito de abono de Trópica, del Specialist Nutrition, y esto es una maravilla de la estabilidad. Y bueno, tengo que podar ya estas bucefalandras porque me están alcanzando un porte y un tamaño que es descomunal. Sobre todo aquí para un plano frontal no me gustan tan grandes. Suena mal eso. Entonces, nada, la tengo que podar y veremos a ver cómo se queda. Pero vamos, que a grandes rasgos es así como va todo este tema en este 240 litros, que ya le he quitado la tapa de arriba. Esto es el cristal de las plantas carnívoras, que también lo tengo quitado, para que vayan oxigenando ya que ha llegado ya el calor. Todavía no quiero meter ventiladores porque es muy pronto, entonces bueno,
que haya un poquito de evapotranspiración de los acuarios. Venga, seguimos. El holandés, madre mía, el holandés. Cuando le echamos bien de potasio, cuando cogemos bien las proporciones del abonado, las plantas son invasivas, pero a otro nivel. Ahora mismo sigue en stand-by este proyecto, hago podas y tal de mantenimiento estricto, pero se mantiene la estabilidad. Es una locura la invasión de gambas que hay en este acuario. De hecho, el título de este vídeo va por este acuario: invasión de gambas en este acuario. Porque es una locura, o sea, ha llegado la primavera y es una auténtica salvajada el número de gambas que hay. Y muy en relación a esto va el vídeo de este viernes, que lo propuse para el viernes pasado, pero me fue imposible. Va para este viernes en relación a la cantidad ingente de gambas que hay aquí y al abonado que estamos utilizando. Yo creo que es algo interesante. La ampliación muy próximamente, ¿vale? Seguimos aquí recopilando cositas y muy en relación a esto es lo que os voy a comentar, ¿vale? La ampliación. Para ahorrar un poquito en costes, os voy a decir la iluminación que le vamos a poner a este futuro holandés. ¿Cuál va a ser? Pues muy simple, ni más ni menos que la que tenemos a mis espaldas. Y diréis, ¿cuál es esa? Pues la Chihiros, precisamente la WRGB 2 Pro de 45 centímetros. Va a ser un acuario de 60 centímetros, la de 45 la vamos a poner colgada, por lo tanto el haz de luz va a ser suficiente y vamos a poder ver realmente el potencial de esa pantalla y sobre todo el crecimiento que tienen las plantas con esa pantalla. Ya hemos visto el potencial que tiene esta Twinstar, que bajo mi punto de vista una maravilla. Vamos a probar con una Chihiros en un holandés a ver qué resultados da. Vamos a ver qué tal. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues vamos, si queréis, para el Aquario Low, porque tenemos novedades que no puedo desvelar todavía, pero que muy pronto las vais a ver. Bueno, y es que en este acuario hay novedades. Obviamente esta pantalla, como es una barbaridad de pantalla para un Aquario Low, ¿vale? Es el pepino, es uno de los pepinos de las gamas más altas de Chihiros. La tengo al mínimo, de hecho la pantalla la tocas y está fría. La tengo al minimísimo, no te voy a decir que está al 1%, pero del 15% no pasa esta pantalla ahora mismo de potencia, los 3 canales más los blancos. Entonces, como es tontería jugar con la degradación de esta pantalla aquí y demás historias, vamos a poner en este acuario una pantalla que muy próximamente vais a ver en primicia prácticamente en este canal, junto con, bueno, no voy a desvelar mucho más, muy próximamente lo vais a ver. Entonces vamos a sustituir esta pantalla, vamos a poner aquí una realmente para un acuario low, que yo creo que tiene más lógica, y vamos a ver qué tal el resultado da. Ya sabéis que lo de este canal es probar y probar y probar y probar para dar a conocer lo máximo posible a todos vosotros, y eso es lo que vamos a hacer. Esta pantalla le vamos a sacar el máximo provecho en un acuario de altos rendimientos como es un holandés, como el que vamos a montar, y para este acuario que es un low, lógicamente una pantalla más acorde con este proyecto. Para el mes que viene, en cuanto cobre, vamos a llenar este tronquito con anubias, anubias SP Bonsai, anubias nanas, ¿vale? De todos los tamaños, para hacerle un poquito más de naturalidad y ya está. El hecho es al final dejaremos por ahí arriba alguno para tener y poco más, pero yo quiero que esta raíz sea la protagonista de este acuario. Ya veréis como con esa pantalla también vamos a tener una mejor imagen. Yo aquí en persona la veo y es espectacular, pero me resulta súper complicado pues mostraros la belleza de esta pantalla en vídeos, o sea, de esta pantalla, de esta raíz en vídeos, insisto. Y este acuario, pues oye, ya que el montaje ahí me gusta bastante, pues vamos a ponerlo bonito, ¿no? El fondo lo tengo para cambiar, pero insisto, la falta de tiempo es un mundo, pero un fondo clarito va a ser espectacular, va a resaltar la raíz mucho más, porque aquí muchas veces se funde la raíz con el fondo negro, no queda lo natural que a mí me gustaría. Pero bueno, que lo haremos y quedará espectacular. Por cierto, mirad cómo está creciendo aquí el musguito ya se está poniendo aquí natural. En fin, poco a poco, chicos, ya sabéis que esto es evolución continua y constante. Por lo demás, los habitantes, aquí tenemos la parejita, ya sabéis, de apistogramas, que bueno, la hembra sigue pegándole palizas al macho, entonces me voy a ver obligado a hacer algo que no quiero hacer, ¿eh? Pero bueno, que eso ya lo veremos. Venga, seguimos. Vamos con estas carnívoras, que bueno, ya llevo una semana, las he dejado que se aclimatasen un tiempo con la tapa, ¿vale? Del terrario, pero ya llevo una semana que, bueno, considero que ya la aclimatación ha pasado. De hecho, me había jugado una mala pasada la tapa porque me había creado zonas con hongos y tal, y algunas plantas carnívoras, como la filiformis que tenía ahí, se me han visto resentidas. Vamos a ver si consigo que rebrote. Por lo demás, mirad qué pedazo de tallo floral tiene esta planta, que ya alcanza prácticamente el nivel de la pantalla. Una maravilla. Mirad esta nepenthes, el jarraco que me está sacando aquí, justo ahí,
Y la hoja nueva que es esta, vamos a ver si conseguimos que desarrolle ese jarro. Yo creo que sí. Ya me está sacando hojas nuevas. Mirad esa que está tirando para arriba. Así que perfecto, esta nepente se ha aclimatado muy, pero que muy bien. Por lo demás, las demás plantas, como he tenido problemas con la configuración de la pantalla, se ven bastante verdes intensas. Vamos a ver si consiguen poner algo más de coloración. No lo sé si lo conseguiremos o no. Pero bueno, que no sea por eso, ¿vale? Seguiremos probando más cositas. Las espatulatas igual, me están sacando aquí pues, florecitas, un tallo floral por ahí. En fin, que se está poniendo esto interesante. Vamos a ver la evolución y si le falta potencia aquí le metemos pantallitas para sacar rojos, que ya sabéis que por mí no va a ser potencia aquí de iluminación. Ahora mismo, el último mes de luz, porque muchos me lo preguntáis, ¿cuánto gastas en luz con todo lo que tienes aquí? Para que os hagáis una idea, el último mes he pagado 74 euros. Ojo, no solo los acuarios, de toda la casa, ¿vale? Y el anterior mes, que sí que... El último mes no se ha hecho prácticamente uso de los calentadores. El anterior mes, que sí que se ha hecho uso de los calentadores, 99 euros creo que fue la factura, para que os hagáis a la idea, ¿vale? Tengo acuarios por un tubo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 acuarios, ¿vale? Terrarios tengo 1, 2... Tres terrarios por aquí llenos de plantas carnívoras, tengo bastantes cosas encendidas, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea. En fin, proyecto carnívoro, que ya veréis cómo va evolucionando. Más cositas. Hombre, pues este terrario, se me olvidaba mostrarlo, que este también está espectacular. Mirad esta planta como sigue cazando mosquititos. Ahí lo estáis viendo en la hoja, a lo lejos, justo ahí. Y nada, por ahí también. Muy contento, la verdad, cómo marcha este terrario. Mirad las dionaeas que ya se van aclimatando, ya me van sacando aquí más hojitas, las pingículas que parece que resisten y obviamente la Cephalotus que a tope. Se nota ya la falta de humedad, quizás a este le voy a tener que poner una tapita, sobre todo para el tema del musgo, para que no se me amarrone por algunos sitios por falta de humedad, se me ponen las puntitas pues marrones. Y nada, se pone así un poco feo. Mirad, la pingícula ya lleva una semana en flor. La verdad es que yo no esperaba que aguantase tanto la flor de la pingícula, pero sí, ya tiene aquí una semana y sigue aquí, pues oye, a tope con la flor. No echan semillas las pingículas, por lo menos este tipo, yo nunca he visto echar semillas. Pero bueno, probablemente se puedan conseguir. Mirad esta dionaea, qué color tiene, tan bonito y tan intenso, que está aquí resurgiendo entre ese musgo. Y por lo demás, mirad también este color tan bonito que tiene esta drósera. Es una drósera... Nunca me sale. Andrómeda. Preciosa esta drósera, una de mis dróseras favoritas. Que nada, van bastante bien estas plantas carnívoras. Algo curioso, este microterrario de 10 litros. Más cositas, muy pronto os voy a enseñar el invernadero que tengo allí de guerrilla, como digo yo. Es un invernadero súper baratito que podéis comprar todos por 80 euros. Y que lo tengo porque ya sabéis que en este invierno con una tempestad que hubo, un temporal que hubo, se me rompió el mío. Y he tenido que reubicar las pocas plantas que me han quedado, pues os las enseñaré las que tengo allí y os enseñaré la diferencia entre plantas con iluminación artificial, plantas con iluminación natural. Iremos haciendo más vídeos, ¿vale? Que yo creo que son interesantes de plantas carnívoras y de plantas y demás cositas. En fin, contenido off topic. Venga, enseñamos el último acuario del día y seguimos. Nada, el acuario aguas negras, que bueno, no hay mucha más novedad, por ahí veis a los buddies pegándose carreras entre ellos. Para ser peces pequeñitos ya los tengo un tamaño bastante interesante, ¿eh? Os recuerdo que estos buddies miden como una cosa así y estos se están haciendo ya de un tamaño bastante adulto. Recordemos que la semana pasada teníamos a estas florecillas aquí a tope, de estas higrófilas pinatífidas, y siguen estando en flor, ¿eh? Ahí están aguantando bastante. ¿Sacaremos semillas o no? La verdad es que no creo, porque no he hecho polinización cruzada ni demás, y autopolinización parece que no hacen, pero bueno, si cojo un bastoncillo, consigo polinizar esta flor con esa flor de esa planta allá, que son plantas distintas, pues igual sí que puedo conseguir alguna semilla. No lo sé si de estas plantas salen semillas o no, imagino que sí, obviamente tenían ahí la flor para algo, pero bueno, ya veremos. No tengo ni la más remota idea. Puedo hacer la prueba de coger ahora un bastoncillo o un palillo y polinizar de forma cruzada. No sé tampoco si tienen flores femeninas, flores masculinas, en fin, habría que estudiarlo un poco. Pero bueno, que así va el tema y así os lo hemos contado. Yo lo voy a ir dejando ya por aquí, gente. Tengo que ponerme ya a editar este vídeo y subirlo porque hoy estoy grabando este vídeo. Así que, si me permitís, esta semana
más vídeos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, dale like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!